Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un privilegio poderles saludar nuevamente este día dominical. Un honor saber que usted forma parte de su espacio, Verdades Bíblicas, que cada domingo sale y llega hasta su hogar para poder de esa forma compartir los principios de la palabra bendita de Dios. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, quien tendrá la oportunidad de poder acompañarle en este abordaje de las Escrituras. Y pues hoy tenemos un tema que sin duda alguna será de mucha edificación, como cualquier otro programa que ya ha salido desde este medio. Sin antes, quiero también agradecerle a Canal 27 por su espacio que nos concede domingo a domingo a través de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, de quien traigo un caluroso saludo, y poder de esa forma entonces unirnos a esta misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Bien, usted puede ser un socio honorario para podernos ayudar y de esa forma a través de su economía, de sus donaciones, de sus ofrendas, hacer que la misión de Canal 27 siga adelante. Llámenos, hay un teléfono que está saliendo en pantalla ahora mismo para que usted se pueda comunicar con nosotros. Recuerde que a través de esto usted está contribuyendo para que la misión de Canal 27 siga adelante. Habiendo dicho esto, vamos a darle gracias al Señor, pedirle a su Espíritu Santo que traiga luz a nuestros corazones y de esa forma poder entonces entender los principios de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, muchas gracias por este día. Te agradecemos porque tú has sido bueno, tú has sido maravillosamente grande con nosotros, porque has acompañado domingo a domingo para que de esa forma podamos interpretar tu palabra. En Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra y esperamos que a través de tu Espíritu Santo haya luz a nuestros corazones y de esa manera podamos entender los principios de tu palabra. En Cristo Jesús, bendice a todos nuestros televidentes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que el día de hoy vamos a comenzar un estudio basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El estudio para el día de hoy está basado en el capítulo 1 y hemos titulado a este capítulo 1 El ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. De nuevo hablaremos sobre el ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Lo que vamos a compartir está en el capítulo 1 y desde luego desde el verso 1 hacia el versículo 11 estaremos prácticamente desarrollando nuestro estudio para este día. ¿Qué podemos hablar sobre el ascenso de Cristo y sobre la promesa del descenso del Espíritu Santo? Bueno, pues debiéramos entonces hacer lectura del prólogo, que Lucas es el narrador y el escritor inmediato de este documento número 2, que él escribiera aparte del Evangelio que lleva su propio nombre. A estos dos documentos se les ha denominado documentos lucanos, por el hecho de que Lucas es el responsable inmediato de ambos documentos. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 1 de este libro de los Hechos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vea usted que lo primero que hace Lucas es ponernos en contexto, a saber que Teófilo es el receptor a quien él le escribe. Algunos han pensado y han opinado que Teófilo pudiera ser un hermano convertido a la fe que auspició el trabajo literario de documentación y de investigación que el médico Lucas pudiera haber hecho. Así que ambos, tanto Teófilo como Lucas, eran de ascendencia
griega, y eso entonces nos hace pensar que ellos dos pudieran representarnos a nosotros los gentiles, porque en realidad Lucas es el único escritor entre todos los escritores bíblicos que es griego o gentil. De ahí todos son de ascendencia judía. Ahora, vale la pena saber entonces que en este capítulo 1 del libro de los Hechos podríamos encontrar algunos aspectos importantes relacionados a lo que Jesús prácticamente hizo, a lo que Jesús ciertamente realizó. Y aquí precisamente Lucas lo que está haciendo es haciendo alusión al ministerio del Señor Jesús. El libro de los Hechos como tal se le ha llamado o ha titulado así por la acción misma que aparece entre los personajes en este libro. Por ejemplo, encontramos los hechos o la acción de la iglesia, pero también podríamos encontrar los hechos y la acción del Espíritu Santo. Pero también podríamos a esto sumar los hechos y la acción de los apóstoles, ¿sí? Y que esto propiamente se convertiría en un libro de actividad, en un libro de dinámica, en un libro donde encontramos una misión llevándose a cabo, la misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo. De modo que Lucas lo que está haciendo es haciendo alusión al primer tratado, hablando de su primer documento que sería el Evangelio de Lucas, haciendo referencia del personaje llamado Teófilo y luego haciendo alusión al ministerio del Señor Jesús. El libro de Lucas podría decirse que es un libro cristológico, porque ese es el fin del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, en su Evangelio, valga la redundancia, es presentar una cristología acerca de la humanidad del Señor Jesús. Pero en este segundo documento, en este segundo tratado, lo que encontramos es un mensaje o una centralidad en la eclesiología o en la respuesta de la cruz o en la respuesta de Cristo, porque la iglesia es respuesta a Cristo. De tal manera que podríamos decir que el libro de los Hechos se puede catalogar como un libro eclesiológico, pero también en un libro neumatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Un libro donde hay una sinergia entre la iglesia y el Espíritu Santo como persona, miembro de ese Dios trino al que nosotros adoramos y proclamamos. De modo que en este versículo 1, Lucas entonces nos dice que el Señor Jesús propiamente da por sentada la historia, da por sentado el hecho del ministerio terrenal del Señor Jesús, desde luego hasta el día en que éste resucitó, y desde luego que es lo que Lucas hace, registrarnos el ascenso del Señor Jesucristo, y aquí en este capítulo 1 de nuevo lo hace Lucas, de poder hacer una síntesis de su documento primero, que sería el documento lucano, porque encontramos en el versículo 2 las palabras que Lucas sigue escribiendo en este prólogo: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Si usted nota, hay dos cosas que llaman la atención. En primer lugar, saber que el Señor Jesús tiene un ministerio de carácter terrenal, su ministerio se identifica con los hombres, y desde luego en el verso 2 se nos dice de que el Señor Jesucristo fue recibido después de haber recibido mandamientos por el Espíritu Santo, o haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Ahora, vale la pena saber, mis queridos amigos y hermanos, que lo que el evangelista Lucas está haciendo es muy primordial, muy fundamental. ¿Por qué? Porque él está estableciendo la historicidad del Señor Jesús como un personaje, pero también él está sentando el precedente de que el Señor Jesús resucitó, y desde luego lo está viendo como un asunto histórico, y está diciendo Lucas acá, en esta síntesis que está haciendo en su prólogo, de que el mismo Señor Jesús no solamente resucitó, sino que el Señor Jesús también fue recibido arriba. Hay un conocido salmo, el Salmo 24, donde se puede contemplar en ese salmo, sí, como un salmo mesiánico de la ascensión del Señor Jesús.
porque en ese salmo dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El mismo David está haciendo una estructura, un andamiaje sobre el ascenso del Señor Jesús, porque está hablando de que entrará el Rey de Gloria. Un día, hace 2000 años aproximadamente, esa bóveda azul se abrió, ese tercer cielo se abrió, y desde luego pudo esa nube blanca recibirle, y con esa misma plenitud de gloria con la que vino a este mundo, pues con esa misma subió, ya habiendo expiado por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y desde luego recibido arriba en gloria, dándole un nombre que es sobre todo nombre, el Dios Padre, y que ante ese nombre desde luego se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese, dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, que Jesús es el Señor. De modo que en este versículo 1 y 2 se da por sentada una cristología. Lucas lo que está haciendo es volver a recordar las palabras a Teófilo, haciendo una síntesis del ministerio del Señor Jesús en corto, desde su ministerio hasta su ascensión, después de su resurrección, y desde luego dice que aquí ya hay una cuestión bien bonita, porque se hace mención del Espíritu Santo, ¿sí?, en su rol maravilloso de guiar ahora a la iglesia que está a punto de dar a luz o de entrar a la sociedad como tal, y lo vamos a encontrar en el capítulo 2 en nuestros estudios que serán compartidos en próximos domingos. Versículo 3, dice Lucas, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Si usted nota, de nuevo puntualizamos que lo que está haciendo Lucas es traer, desde luego, la historicidad de la resurrección, la historicidad del momento en que Jesús se levantó de entre los muertos, y desde luego saber que no hubo un desmayo, como algunos piensan o algunos tratan de decir, que hay una teoría del desmayo, que Jesús no meramente murió, sino que él se desmayó. Otra teoría, que es la teoría del robo, pensar que los apóstoles robaron el cuerpo del Señor y luego dijeron a las masas que él había resucitado, desde luego, había muerto y luego había resucitado a través de esa teoría del robo. Pero de hecho, Mateo habla de esa teoría del robo, donde se soborna a los soldados para que digan tal asunto. Sin embargo, encontramos en este capítulo 1 que Lucas, quien no fue apóstol del Señor de manera directa, pero fue desde luego convertido al evangelio gracias al trabajo de la misión de Pablo, que tampoco fue un apóstol directo del Señor Jesús, pero se califica y se le da sentido a Lucas por ser uno de los escritores del Nuevo Testamento, y se ha aceptado dentro de la iglesia cristiana y dentro del proceso canónico como un personaje al quien es fehaciente con su documento, y desde luego que tiene coherencia con lo que está diciendo este evangelista Lucas. En este versículo 3 encontramos que el propio Lucas dice que después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables. Implica de que hay pruebas, y eso le da testimonio al hecho de la resurrección. Hay pruebas indubitables, es decir, que Jesús se manifestó, se apareció, no una vez, muchas veces durante esos 50 días, ¿sí?, entre la Pascua y desde luego la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Durante ese periodo, durante ese tiempo, dice acá, desde luego Lucas dice que fueron 40 días, sumando desde luego ese periodo de tiempo donde el propio Señor Jesús estuvo con sus apóstoles compartiendo, comunicando, enseñándoles, recordándoles muchas de las cosas que antes de su muerte ya había hablado con él. Vamos a regresar después de esta intervención musical
que tenemos a continuación. No olvide que estamos hablando sobre el ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Regresamos después de esta intervención. Encontraste a mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenabas, sentí que la llenabas de tu santo poder. ¡Cántalo! Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que le das, gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. En un vislumbrante atardecer el sol se oculta, allá en la lejanía del cenit inmensurable, sin que nadie jamás pueda seguir su larga ruta. Se disipa en destellos y parece dilatarse, y al regresar de nuevo con el alba mañanera, la esfera terrenal deja sentir un suave encanto. Las aves y los árboles en dulce primavera entonan al Creador cantos de amor, himnos y salmos. Unámonos también en dulce canto de alabanza y loor a nuestro Salvador, quien su vida entregó por rescatarnos del suplicio de la condenación. Vagaba yo por el mundo en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, mas no que Él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Cántelo ahora, vámonos. Tenía trigales mi Señor y a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó.
Un privilegio que usted esté en compañía nuestra. Recuerde que este es su espacio Verdades Bíblicas. Estamos abordando un tema tan significativo en las Escrituras como es hablar sobre el ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Y desde luego para ello hemos considerado un estudio minucioso del libro de los Hechos. Y en este capítulo 1, desde luego, es nuestra base para esta sesión del día de hoy. Hemos venido considerando algunos aspectos, si usted acaba de unirse a nuestro programa, ponerlo en contexto. En el capítulo 1, lo que hace Lucas en este prólogo es de nuevo introducir una síntesis de la cristología que él ha comunicado en el Evangelio que lleva su nombre. Él le hace saber a Teófilo, quien es quien auspicia el documento, de que de nuevo le trae a su corazón y a su mente las cosas que el Señor Jesús hizo y aquellas cosas que el Señor Jesús habló. Desde luego que ahora Lucas lo que está haciendo es aseverar la historicidad del Señor Jesús como un hecho real, pero también aseverar la historicidad del Señor Jesús que murió como tal, y no fue un desmayo ni tampoco fue un robo, sino que fue real. La muerte del Señor se dio y que por obra maravillosa y por obra del Espíritu Santo 3 días después resucitó de entre los muertos, y que de hecho Lucas lo vuelve a decir en los versículos 1, 2 y 3. Y con eso concluye en el versículo 3 Lucas diciendo que el Señor Jesús volvió a hacer un recordatorio, hizo una retrospección acerca del reino de Dios, porque ese es el fin del Señor Jesús, anunciar el reino de Dios. Y no debiera de olvidársenos a nosotros como iglesia la misión de poder hablar sobre el reino de Dios. Más que cualquier otra cosa, el reino de Dios debe ser un punto fundamental. La columna vertebral del mensaje de Cristo es hablar de su reino y no de otra cosa. Ahora bien, en el versículo 4, Lucas comienza a decir lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted nota, las palabras del Señor Jesús ahora las relata Lucas, y él hace mención sobre algo muy importante, y es que él introduce el bautismo con el Espíritu Santo, o la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Hay ciertos asuntos que yo quiero recoger de este versículo, porque estamos hablando sobre el ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Y hasta el versículo 3 se habló sobre el Señor Jesús, una cristología en corto, una síntesis de lo que se debe de respetar como un asunto histórico desde su ministerio hasta su ascensión. Pero ahora Lucas, en el verso 4, comienza entonces a hablarnos de algo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir en el capítulo 2, lo vamos a analizar, es que hubo un descenso de parte del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y es que el ascenso del Señor Jesús al cielo refleja que el Espíritu Santo debió de venir. Es decir, que el Señor Jesús ya lo había anticipado: es necesario que yo me vaya y es necesario que yo me reúna con mi Padre. Y estando juntos hablaremos, ¿sí? Y yo le pediré que Él pueda enviar otro consolador, es decir, otro igual que ellos dos, consustancial, coeterno y coigual. Es decir, que iban a enviar otro en la misma consubstanciación o en la misma sustancia de ellos. ¿Para qué? Para que este Espíritu Santo viniera y dirigiera desde luego los designios de la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo es coigual al Padre, coigual al Hijo.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el versículo 4 lo que Lucas está relatando es que va a haber un bautismo y este bautismo se le denomina bautismo con el Espíritu Santo. Esto ya lo había dicho Joel en el Antiguo Testamento y otros profetas más, donde habría un avivamiento al postrer de los días. Y en ese avivamiento, un grupo de personas, X o Y, de diferentes etnias, tendrían que ser bautizados. Debería el Espíritu Santo derramarse y con ello provocar lo que posteriormente se va a llamar bautismo con el Espíritu Santo. ¿En qué consistía en realidad esta promesa? Bueno, consistía en que el Espíritu haría que los creyentes ahora en Cristo se identificaran con Él. En eso consiste la palabra bapto en este contexto. Es decir, el Espíritu vendría y los creyentes se identificarían con Él y Él mismo los capacitaría de poder, de autoridad, y Él mismo los empoderaría para una misión, la misión de la obra, la misión de la predicación y de la proclamación de las buenas nuevas. Jesús está haciendo cita de Juan, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículos 10 en adelante, cuando el propio Juan había dicho estas mismas palabras, diciendo que el Espíritu Santo bautizaría, sí, y lo haría con el Espíritu como tal y con fuego. Ahora, aquí el evangelista Lucas no habla acerca de ser bautizados con fuego, sino él habla de ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque en contexto a Mateo capítulo 3 versos 10, cuando habla sobre el hacha que ya está puesta a la raíz de los árboles, árbol que no da fruto será llevado y quemado en el fuego que no se apaga, es sinónimo de juicio. Y luego el pasaje dice que el Espíritu Santo, sí, Jesús mismo bautizaría a la gente con Espíritu Santo y se añade la palabra fuego. Ahora el punto es que acá no aparece el concepto fuego, porque en relación a Mateo 3, versos 10, está en contexto a juicio la palabra fuego. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo traerá a la vida de esta nueva comunidad de personas? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo traerá a esta nueva comunidad de redimidos por Cristo? Lo que traerá el Espíritu Santo será bendición. Lo que traerá el Espíritu Santo sobre los creyentes prácticamente sería un bautismo o una manera de identificarlos para que estos se prepararan para la buena obra y la buena tarea en relación a la predicación del santo evangelio de Dios. El ascenso de Cristo tuvo lugar, sí, el ascenso de Cristo se dio. El ascenso de Cristo dio lugar al descenso del Espíritu. Y aquí ya lo tenemos en promesa. El Señor Jesús dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que aquí lo que tenemos es la promesa. Todavía no está sucediendo, no ha sucedido. Así que uno de los elementos, mis queridos hermanos y hermanas, que mantuvo a la iglesia hasta el día en que fue empoderada y que el Espíritu Santo vino sobre ellos, es lo que en el capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, versículos 1 del capítulo 2. Es decir, que lo que tenemos aquí es un valor esencial que se hace ver y se considera como parte fundamental de la iglesia a lo largo de toda la historia hasta nuestros días y hasta que el Señor venga, y es la unanimidad. No puede pasar nada, no puede ocurrir nada si la comunidad no está unánime. No puede suceder nada si la comunidad no está unánime. Una de las características de la iglesia previo al día de Pentecostés, durante esos días que el Señor Jesús asciende y les encarga que no se muevan de tal lugar
hasta que no sea derramado sobre ellos el Espíritu Santo, uno de los valores que mantuvo a la iglesia fortalecida y así una iglesia avivada, una iglesia demostrando calidad de ser una iglesia cristiana, era la unanimidad. Veamos entonces en el versículo 6 que después de haber hablado previo a la promesa que el mismo Padre iba a enviar, que sería el Espíritu Santo, dice el versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Este versículo pues muestra una pregunta que los apóstoles le hacen al Señor Jesús. Siempre ha habido deseo por saber el futuro. Siempre ha habido el deseo de conocer qué va a pasar. Y eso a cualquiera de los seres humanos le ocurre. ¿Sí? Preguntar, saber, la necesidad llega de conocer qué va a pasar en el día de mañana. Así que los seres humanos piensan qué va a pasar, con qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Es posible que usted en algún momento se haya hecho la pregunta, ¿qué pasará con este mundo? ¿Qué le sucederá a este mundo? ¿Cómo nos encontraremos con este mundo? Bueno, pues ya gracias a Dios la Biblia está revelada en su plenitud y aquí vamos a encontrar las respuestas. Pero en relación al texto y en relación a la pregunta y a la inquietud que los discípulos tienen era ¿qué va a pasar con nuestra casa? ¿Qué va a pasar con Israel? Porque recuerde que ellos son judíos. ¿Qué va a pasar? Hay una promesa y hay ciertas promesas en el Antiguo Testamento para Israel. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con la casa? Que las promesas se van a dar, las promesas van a ocurrir. Y déjeme decirle algo con esto, mis queridos hermanos y amigos. Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Es decir, que la iglesia no puede ser el Israel del Antiguo Testamento. Israel sigue siendo Israel hasta el día de hoy. Y la iglesia, pues desde luego, nació con la muerte del Señor Jesucristo y salió a la luz en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Entonces no se puede mezclar a Israel con la iglesia, porque aquí los judíos, estos hermanos que son como 12, en este caso hay 120 también reunidos, hay un grupo de personas reunidas, le están planteando, haciendo la pregunta, ¿qué va a pasar con el reino de Israel? ¿Qué va a pasar con la casa de Israel? Hay inquietud. No está hablando qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con Israel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús muchas veces había hablado de Israel. Los profetas habían hablado de Israel y se esperan promesas para Israel y desde luego usted encontrará en el Antiguo Testamento muchas promesas para Israel que han de cumplirse de acuerdo a nuestro criterio dispensacional, que es la manera en la que Dios mantiene la mayordomía con este mundo, ¿sí? Es que un día, cuando establezca un reino de paz, el Señor Jesús mismo estará propiamente con Israel y desde luego haciendo valer las promesas que los profetas en el Antiguo Testamento hicieron acerca de muchas bendiciones que a Israel le traerán, le sumarán. Y solo será posible gracias al reino milenial. Ahora, una vez que los apóstoles le han hecho la pregunta, le han hecho la inquietud que tienen, Jesús les dice, y ahí está la otra intervención en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazonas que el Padre puso en su sola potestad. Así que la primera intervención que hace el Señor Jesús es que van a recibir la promesa del Padre. Y la segunda intervención que hace el Señor Jesús es que está relacionado con los tiempos o las sazonas que solo Dios sabe, solo el Padre conoce. Vamos a regresar después de esta intervención musical para ir concluyendo con nuestro espacio Verdades. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me
me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades, un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Y este es su buen hermano Misraín Fernández. Estamos abordando el tema sobre el ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Y esto ocurrió en el marco entre la Pascua o la resurrección del Señor Jesucristo, 3 días después de la Pascua o de su muerte, con el día de Pentecostés, que sería otra de las fiestas judías, y que en ese día propiamente el Espíritu Santo es derramado. Eso es para ponerlo en ese marco de contexto. Y durante esos días, entre la Pascua y el Pentecostés, había un periodo de días, de tiempo, de 50 días, que podría diferenciarse entre un evento o una fiesta y la otra. Y de ahí la palabra Pentecostés, que tiene que ver con 50 días, es decir, después de la Pascua habían que sumarse 50 días para dicho evento o dicha fiesta. Pero ¿qué pasó en realidad? El día de la Pascua, el Señor Jesús
muere y 3 días después Él resucita. ¿Y qué pasó en el día de la fiesta de Pentecostés? El Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad, desciende para empoderar, bendecir y llenar de autoridad y de poder a la iglesia para que ésta cumpliera la misión que Cristo había encomendado. Y eso es para ponerlo en contexto, si usted acaba de entrar a este programa. Ahora, vea usted que en el versículo 6 hay una pregunta, hay una inquietud. Y la pregunta y la inquietud es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿qué va a pasar con nuestro pueblo? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? Tú te vas y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a distinguir que estamos viviendo el tiempo en la que Dios nos ha prometido que nos mandaría un Mesías? ¿Cuál será ese momento? Entonces el Señor Jesús les dice algo muy sabio y les dice que con relación a los tiempos o a las sazonas que el Padre puso en su sola potestad, pues solamente a Él le compete saberlas. En otras palabras, les dijo a los apóstoles, a ese colegio de apóstoles y un número como de 120 que menciona Lucas, y es que vale la pena saber que ese número era un número para darle credibilidad al evento, porque no podía ocurrir algo si no habían muchos testigos. Entonces, por eso Lucas menciona un número aproximado de 120 personas para darle credibilidad y darle testimonio al evento que estaba por darse el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendería. Pero volvemos a lo que el verso 5 y 6 nos dice con relación al tema de que el Espíritu Santo, como promesa, ha de venir. Verso 6, los apóstoles le intervienen con la pregunta sobre qué va a pasar con la casa de Israel, y en el verso 7 el Señor Jesús responde diciéndole que a Dios le compete saber este asunto. En el verso 8 de nuevo encontramos la intervención del Señor cuando les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea qué importante es que el ascenso del Señor Jesucristo ahora trae como de manera plena una confirmación de parte del Señor Jesús en decirle de que hay una promesa latente, no se muevan del lugar, manténganse unánimes, que es lo que uno ve en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes. Capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Es decir, que la unanimidad de la iglesia, sí, fue un valor de mucha importancia para lo que iba a ocurrir. El Espíritu Santo ahora, desde luego, traería en el versículo 8 3 ministerios importantísimos. El primer ministerio que el Espíritu Santo traería era el de universalidad, es decir, antes de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo no era universal. Es decir, que el Espíritu Santo estaba en la casa de Israel, cohabitaba con los judíos, pero a la vez no era universal porque no estaba en todo el mundo trabajando de esa manera activa como lo hacía con la casa de Israel. Determinados personajes tuvieron la experiencia de recibir al Espíritu en sus vidas. Pero propiamente, aparte de que no era universal, no era permanente. Es decir, que ese nuevo rol el Espíritu Santo lo traería en su derramamiento. Y otro más, es que el Espíritu Santo debería de ser santificador. Es decir, que antes de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo no, de manera progresiva santificaba a las personas, como lo hace después de que fue derramado en Hechos capítulo 2. Ahora Él traería esos 3 ministerios, ser universal, es decir, sobre todo el que confesare a Jesucristo, en todo aquel que creyere en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar, viene a ser permanente porque Jesús lo ha dicho, y yo rogaré para que Él quede con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso implica que antes de Hechos 2, el Espíritu Santo podría ir y venir. ¿Recuerdan ustedes la oración de David en el Salmo 51? Cuando él mismo David expresa, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, eso nos dice que el Espíritu del Señor tenía un rol
antes de ser derramado. Pero ahora no. El rol del Espíritu Santo sería traer una santificación continua en los que vinieran a Jesucristo, y desde luego que traer a Jesucristo a sus corazones era hacer que esos corazones se volvieran morada del mismo Espíritu para habitar allí entre los creyentes, y a la vez el Espíritu Santo vendría a ser universal, porque no hay judío ni griego, no hay judío, no hay gentil en el cuerpo de Cristo. Las personas solamente deben ser redimidas por la sangre para ser parte de la iglesia. Y en Cristo entonces la iglesia es bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Jesús entonces ha dicho que esta promesa ha de venir. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? En el verso 8 dice que la promesa del Espíritu sería para recibir poder. Y esa es la parte fundamental aquí y una parte clave. Seréis testigos y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que lo que comenzó en Jerusalén, que es la iglesia de Cristo, la iglesia no comenzó en Roma, la iglesia comenzó en Jerusalén. El Espíritu Santo bautizó a la iglesia en Jerusalén. El Espíritu Santo por primera vez dio a luz a la iglesia en Jerusalén, en el mismo lugar donde el Señor Jesucristo vino. De ahí mismo el Señor ascendió a los cielos, y el Espíritu Santo a la casa de Israel, Jerusalén, que sería su capital, es el lugar donde el Espíritu Santo habría de venir, porque lo está prometiendo aquí el Señor Jesús. Y la finalidad es que los creyentes que han de recibir al Espíritu Santo les serían testigos, testigos del poder, testigos de la proclamación, testigos de la predicación. El querigma, la predicación del Señor se haría después de que el Espíritu Santo vendría y los llenara de autoridad y de poder. Vean ustedes que en el verso 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió o le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si usted nota, estos versículos que hemos leído nos dan lugar a pensar en muchas cosas. Veo en este versículo 9 hacia el versículo 11 por lo menos 4 cosas que creo que nos ayudarán a darle un matiz a la temática de hoy: el ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Jesús ha sido recibido en gloria, y note desde dónde el Señor Jesús es recibido arriba en gloria. Desde el centro de la tierra Jesús se empieza a ocultar delante de los ojos, literalmente delante de sus apóstoles y del resto de la iglesia. Eso es vital. ¿Por qué? Porque no hay aquí un asunto psicológico. Los psicólogos modernos han dicho que cuando una persona trata de poder pensar en alguien que ha fallecido, es posible que vea la silueta. Y los psicólogos modernos han tratado en algún momento de distorsionar y pensar que esto es lo que ocurrió en este momento, que sin duda estaban pensando tanto en su maestro, en su Mesías, que vieron una silueta de él. El punto es que los psicólogos dicen que puede ocurrir esto en una persona, pero no como 120 a la vez. Aquí los 120 en número, de acuerdo a lo que dice Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que allí habían como 120 hermanos. Es decir, que se nos está dando un dato numérico, y ese dato numérico es preciso porque daba testimonio de una asamblea de las cosas que estaban ocurriendo o estaban por ocurrir. Recuerda usted el Sanedrín, estaba compuesto por 70 personas. Es decir, era el marco religioso que juzgó al Señor Jesús, pero no podían haber pocos.
70 hombres tenían que estar reunidos y ellos formaban la asamblea que se conocía como Sanedrín. Así que aquí Lucas es cuidadoso y dice que como 120 en número están reunidos para dar legalidad, dar seriedad a que esa asamblea y lo que ocurrió en esa asamblea en el aposento alto, que era el segundo nivel de una casa, era cierto, era veraz, debería de tener testigos. Y es lo que estamos viendo a través de estos versículos. Cómo el Señor Jesús ahora, después de haberle dicho estas cosas, fue recibido en una nube. Esta nube que le ocultó es una nube que siempre uno la ha visto a lo largo del Antiguo Testamento. Esa nube pues proporcionaba en el Antiguo Testamento la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Así que en esa Shekinah, en esa gloria fue recibido y delante de sus apóstoles de manera literal, él fue oculto. Es increíble saber que este dato por Lucas, siendo él un hombre de ciencia porque era médico, pues vea usted, está aceptando la literalidad, la historicidad y está aceptando la veracidad tal cual de los hechos que ocurrieron en cuanto al ascenso y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Versículo 10 dice el texto que todos estaban con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron delante de ellos 2 varones con vestiduras blancas. Los ángeles siempre han estado presentes y estuvieron presentes en el ministerio del Señor Jesús hasta este momento. Imagínense, los ángeles gritaron cuando el Señor Jesús nacía, los ángeles acompañaron al Señor Jesús en la tentación, los ángeles dieron aviso de que Jesús había resucitado y los ángeles en esta ocasión están acompañando al Señor Jesús para poder llevarlo o al lado de él, frente a sus apóstoles, diciéndoles la promesa maravillosa, y la promesa radica en el verso 11, los cuales también dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que los ángeles están haciendo es prometiendo la segunda venida, el advenimiento del Mesías. Imagínense, el Señor Jesús ascendiendo y ya están prometiendo una segunda vuelta. Esa vuelta que Jesús ha de hacer es la que esperamos que ocurra en cualquier momento. Mis queridos amigos y hermanos, el tiempo en televisión, pues hombre, es nuestro peor enemigo. Hemos terminado este estudio del capítulo 1 del libro de los Hechos con relación al ascenso y a la promesa del descenso del Espíritu Santo. El ascenso de Cristo y la promesa del descenso del Espíritu Santo. Ahora, usted tiene la dicha y la confianza de haber confesado a Jesucristo como su Señor, y si no, le animo para que lo haga y el Espíritu Santo que hace 2000 años vino pueda estar en su corazón viviendo y de esa manera usted pueda tener larga vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este su espacio Verdades Bíblicas y será hasta la próxima si Dios así nos lo permite. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.